Hola seguidores, bienvenidos a una entrevista de Diario 24 Horas. En esta ocasión nos acompaña Xóchitl Bravo, coordinadora de la bancada parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de México por Morena. Xóchitl, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Xóchitl, pues cuéntanos, por favor, consiguen la mayoría calificada. ¿Esto va a permitir que haya un diálogo con la bancada de oposición? Sí, claro. Primero que nada agradecerte a ti, a los medios de comunicación que nos den los espacios para poder estar constantemente transmitiendo y hablando con la gente, que eso es lo principal. Segundo, agradecer a mi grupo parlamentario de Morena, al PT, al VR, por estar en esta nueva inercia de hacer una legislatura diferente en esta tercera legislatura. En otras ocasiones hemos estado platicando que ser la mayoría no es tan fácil, ¿eh? Ser la mayoría conlleva una responsabilidad inmensa. Somos 46 diputadas y diputados de la transformación, pero no por eso quiere decir que sea menos complejo, ¿no?, que teniendo más o menos legisladores. Al contrario, ser la mayoría es bien difícil, pues porque tenemos que guardar el equilibrio, ¿no? Y sí, definitivamente algo que nosotros queremos hacer es seguir hablando, dialogando, acordando con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, porque para mí el arte de hacer política radica en el diálogo. Entonces yo espero que el mayor número de cosas posibles salgan por consenso. Ese sería, digamos, el panorama que auguran. Eso es lo que deseo. Falta que se pueda, porque obviamente pues no depende solamente de mí, ¿no? Depende también pues de los otros grupos parlamentarios, pero en lo que respecta a la coordinación, siempre abierta al diálogo. Justamente hoy tuvimos una reunión con la bancada de Morena y los aliados, ¿no? En este sentido, pues ¿cuáles serían los objetivos prioritarios de esta bancada? Pues mira, lo principal es garantizar derechos para la ciudadanía, aprobar un presupuesto eficiente, un presupuesto necesario para que la gente vea que se está transformando la realidad en la colonia, el pueblo, en el barrio, revisar también la aplicación de los presupuestos que sean llevados a cabo pues de manera transparente, con austeridad y que alcance para lo que la gente necesita. También dentro de nuestras prioridades es acompañar a nuestra próxima jefa de gobierno, Clarita Brugada, acompañar a la presidenta de este país, que además es mujer, a la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Y garantizar el mayor número de derechos posibles en nuestra Constitución y en los ordenamientos jurídicos de esta ciudad. Refiere un tema importante, que es precisamente la coordinación con el nivel federal, con el nivel local, pero sí preguntar, pues justamente el que haya mayoría y que Morena sea quien básicamente domina en los poderes, pues ¿de qué manera va a permitir que se consoliden los derechos? Nosotros en la Cuarta Transformación lo principal es la ciudadanía. Para nosotros concebimos la política desde la parte de la ciudadanía. Pensamos en una pirámide invertida, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y mira, ahora que terminaron las campañas electorales, ahora que todas las diputadas y diputados venimos de los territorios en donde hablamos, escuchamos a la gente, hoy todo eso que platicamos y dijimos en campaña lo tenemos que transformar en realidad. Es decir, 5 líneas de cablebús para esta ciudad nuevas, 100 utopías, ¿no? Crear programas como por ejemplo de 0 a 3 desde la cuna, que es el recurso económico que se entregará a los bebés en todas las casas de esta ciudad, como también por ejemplo el transporte público para los estudiantes, como también por ejemplo el tema del apoyo que se va a dar a las mujeres de 60 a 64. Híjole, son muchísimas las cosas y yo creo que los poderes, a pesar de que cada uno tiene su propia individualidad, su propia forma de organización, pues mira, qué mejor que el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, el Congreso de la ciudad y las alcaldías de la transformación podamos coadyuvar en beneficio de la gente. Yo creo que vamos a hacer un extraordinario equipo de trabajo poniendo en el centro los derechos de la gente y lo que la gente necesita. Entonces nosotros aquí estamos listos y emocionados para que ya entren nuestros alcaldes de la transformación y nuestra jefa de gobierno. Claro, hablamos en este sentido de la coordinación en este bloque, ¿no? Pero sí preguntar también cómo va a ser el diálogo con los alcaldes de oposición, alcaldes y alcaldesas. De mucho respeto e institucionalidad, ¿no? Creo que
con los alcaldes, las alcaldesas que no son de la transformación, fueron también electos por la ciudadanía y tendremos que darles un trato pues de respeto, de colaboración, ¿no? Pero también muy vigilantes de la aplicación del presupuesto, porque pues en algunos casos ya fueron alcaldes, ¿no? Y ahí tenemos algunos temas pendientes que no nos pudieron dar información en esta segunda legislatura que está por concluir, pero que también sepan que nosotros desde acá vamos a apoyar en lo necesario, porque al final del día no solamente son los alcaldes o las alcaldesas, es la gente que vive en las 16 alcaldías de esta ciudad. A grandes rasgos, ¿el diálogo ha fluido entre la oposición y Morena y sus aliados? Sí, te quiero decir que desde el día 1 que me nombraron coordinadora del grupo parlamentario, obviamente tomamos protesta e inmediatamente buscamos a los demás coordinadores de los grupos parlamentarios, obviamente respetando pues que se fueran instalando poco a poco, pero hasta el día de hoy, con todos sin excepción, hemos tenido diálogo constante y permanente. Por otra parte, retomando la parte justamente de lo que va a ser los presupuestos, Clara Brugada va a tener facilidades, va a tener, digamos, mano para poder administrar, más bien destinar estos recursos. Recuerda que un poco el presupuesto que llega al Congreso de la Ciudad viene destinado, sí, para el gobierno de la ciudad con sus secretarías, pero también por ley, y eso lo queremos decir desde ahorita y nos queremos anticipar y que la gente lo conozca, es que en esta legislatura que está por terminar y en la que estamos empezando ya, a ninguna alcaldía se le va a recortar presupuesto, a ninguna. No ha pasado, no va a pasar, porque al final del día el presupuesto público, que yo siempre lo he dicho, es el recurso de todas y de todos los ciudadanos de esta ciudad, pues es para que se use, se destine en los servicios, en las obras, en los programas que la gente necesita. Entonces, obviamente, la Secretaría de Finanzas, quien elabora el anteproyecto del presupuesto, lo manda al Congreso de la Ciudad de México y ahí lo aprobamos, pues ahí va inmerso todo el presupuesto que se va a ejecutar, no solamente en las alcaldías, en el gobierno, sino también en los órganos desconcentrados. Entonces, nosotros vamos a estar atentos, ¿no?, de la propuesta que vaya a llegar. Sí decirles, y en verdad, porque de repente el discurso se menciona que porque son alcaldes o alcaldesas de la oposición se les va a quitar dinero, eso sin llegar al tiempo necesario les queremos decir que no es verdad, no ha pasado y no va a pasar. De acuerdo. También preguntarle, pues, el jefe de gobierno ya envió algunas iniciativas. Sí. En este sentido, pues, ¿cómo evoluciona este tema, dado que pues todavía las comisiones aún no se han instalado? Pues en el caso de la iniciativa preferente que ha mandado el jefe de gobierno para la creación de las nuevas secretarías y la modificación a la ley orgánica, pues en este momento está resguardada en servicios parlamentarios del Congreso de la Ciudad. En cuanto instalemos las comisiones, toman su curso y llega a las comisiones para discusión y aprobación en el Pleno. Entonces, esa como otras, ahorita creo que iban a entregar, ahorita mismo van a entregar otra iniciativa más al Congreso de la Ciudad. Todas las iniciativas enviadas por el jefe de gobierno, por supuesto que vamos a hacer lo necesario para que sean aprobadas en lo inmediato. Y más porque fíjate que no tiene que ver con que sea una o dos iniciativas del jefe de gobierno, tiene que ver con el fondo de esas iniciativas. Es decir, qué beneficios le están dando a la ciudadanía con estas iniciativas. Te pongo el ejemplo inmediato, las secretarías, ¿no? La secretaría que va a tener que ver con el asunto del agua. Este año fue terrible el tema del estiaje, ¿no? Y la verdad es que lo sufrimos todos en las 16 alcaldías. Entonces, crear una secretaría que se encargue específicamente del agua es fundamental, sí para la administración, pero más para los ciudadanos. Movilidad, otro tema súper importante, ¿no? La vivienda también es importante. Entonces, creo que tiene que ver más bien con los beneficios que tienen las iniciativas que se envían desde el gobierno de la Ciudad de México, que ayudan directamente a la gente. Eso, digamos, en cuanto a la iniciativa preferente, ¿no? Para aprobar la creación de estas secretarías. Pero pues también están las iniciativas que se enviaron el día de hoy.
Estas Sí. serían en materia de vivienda, en materia de agua. No sé de qué fue, es que la iban a entregar o la van a entregar creo que a las 5 de la tarde. Entonces aún no sabemos de qué va la iniciativa, pero seguramente tendrá que ver también con temas importantes para la ciudad. Justamente el jefe de gobierno pues anunciaba un poco sobre estos temas, que sería pues tener la encomienda, por ejemplo, a endurecer las penas a quienes violen los sellos de seguridad de algunos establecimientos, como chelerías. Oye, es que eso es fundamental. O sea, no es solamente la chelería, es todo lo que conlleva alrededor de la chelería, ¿no? La inseguridad, los jóvenes, o sea, muchos temas importantes que se tienen que cuidar porque, mira, nosotros, por ejemplo, en Tlalpan, donde no gobierna la transformación, durante 3 años iban, le ponían sellos y en la noche ya abrían, ¿no? O como que cerramos, pero abrimos, y entonces eso se tornó un tema muy complicado y ustedes pueden ir ahí sobre Avenida Coxpa, o sea, de lunes a lunes, ¿no? De las 10 de la mañana hasta las horas de la noche. Imagínate los vecinos que viven alrededor de estos lugares. Claro. ¿No? O sea, las riñas que hay, que se generan también, la violencia cerca de las escuelas, de las universidades. Entonces yo creo que sí vale mucho la pena que haya sanciones más severas para cuando pues, no te interesa, que ya te pusieron el sello de suspensión y decides seguir trabajando. Chelerías, pero también las obras, ¿no? Las obras irregulares que se construyen sin los permisos necesarios y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ay, a ver qué pasa, ay, a ver quién me dice algo. Entonces, pues es un asunto que sí tiene que ver con que seamos bastante, pues responsables, ¿no? Responsables con lo que hacemos y ayudar también a que el gobierno de la ciudad tenga herramientas, elementos para poder transitar por una vía pues, de justicia, de equidad y de que se respete el derecho de todos los demás, porque sí es verdad que tenemos derecho al trabajo, pero también es verdad que tenemos derecho a tener una mejor calidad de vida, tenemos derecho a que nuestra zona sea segura, tenemos derecho a que nuestros hijos estén seguros, nuestras hijas, ¿no? Entonces, pues te digo que uno desencadena todo un montón de cosas alrededor. Claro, cada ámbito está ligado a otro. Sí, es muy amplio el espectro que cubrimos, ¿no? Claro, urgiría entonces sí legislar en ese sentido, ¿no? En ese hay un montón de temas, pero sí, claro, me parece fundamental la iniciativa que va a enviar el jefe de gobierno en el tema de sellos, ¿no? Eso es algo súper importante. Hay otro tema crucial que es justamente que los inmuebles que fueron construidos en materia de la reconstrucción tras los sismos del 2017, pues hay algunos que no están ocupados. En este sentido, pues estaría buscando que pudieran ser rentados. Fíjate que en el tema de la reconstrucción aprovecho en verdad. Creo que la gente tiene que conocer, tiene que saber, tiene que estar informada. Cuando la doctora Claudia Sheinbaum llegó al gobierno como jefa de gobierno, ¿no? La realidad es que en el tema de reconstrucción iban súper atrasados. Ustedes sabrán, los medios de comunicación, la gente, que muchos de los fideicomisos que fueron creados para la reconstrucción, pues desafortunadamente se perdieron en el camino, como en el Congreso de la Ciudad de México hace 2 legislaturas, ¿no? Entonces, lo que vino a hacer este gobierno de la ciudad con la doctora Claudia y después con Martí fue terminar la reconstrucción no solamente de los edificios, también de casas y también de muchos otros espacios que eran necesarios, entregados a la ciudadanía, porque más imagínate el patrimonio de una familia que se pierda por un evento pues meteorológico, un evento como estos de sismos, pues es bien difícil, ¿no? Y los espacios que están vacíos, pues ahí ya será decisión de si yo soy dueña de un departamento habitarlo o no. Ahí sí nosotros no podemos tomar decisiones en estos temas en específico, pero yo creo que la meta de reconstrucción por parte del gobierno de la Ciudad de México ha cumplido a cabalidad con lo que se comprometió con la ciudadanía. Claro. En este sentido, los espacios que se buscaría pues fueran rentados serían los de vivienda social. Es que la vivienda social es otro tema, ¿no? Ahí hay una propuesta de la doctora Claudia, de Clarita, inclusive para eso es la secretaría, ¿no? Que tiene que ver con sí tener vivienda accesible. Yo soy madre jefa de familia, ¿no?
Imagínate si yo tengo una sola hija, pero las madres jefas de familia que tienen 3, 2 o 4 niños, ¿no? Que tienen que trabajar todos los días, no solamente para la alimentación, para la educación y para todo lo demás. O sea, tener acceso a una vivienda digna es fundamental, ¿no? Y entonces ahí viene la propuesta de crear vivienda social para las mujeres. En esta primera propuesta se está contemplando sectores vulnerables. Sí las mujeres indígenas, pero también los jóvenes. Las y los jóvenes, porque creo que es fundamental darles una oportunidad también pues de crecimiento, de salirse de la casa e ir a empezar a hacer vida propia, pero ¿cómo hacerlo si un joven, en mi caso, ¿no? En la universidad trabajas, estudias y pues tienes que vivir con tu papá porque no te alcanza para poder rentar un departamento? Así es la realidad de muchos jóvenes, y qué mejor que el gobierno de la ciudad pueda dar la opción de crear vivienda social para los sectores, ¿no? Entonces, pues nosotros desde acá, del Congreso de la Ciudad, pues vamos a eso, a buscar presupuesto necesario, presupuesto suficiente para que pueda pasar esto en la ciudad. Eso en cuanto a la ciudad, pero también nos adelantaba un poco sobre, digamos, la interacción que tendrían los legisladores locales con los de la metrópoli. Sí. ¿Cómo se llevaría a cabo este plan? Ay, pues yo me emociona mucho, la verdad, porque a pesar de que estamos en lugares distintos, en el Estado de México, en Morelos, en la ciudad, compartimos también problemáticas generales, ¿no? Como la movilidad, la seguridad. En mi caso, yo vengo de Tlalpan, colindamos con el Estado de México de un lado, con Morelos del otro lado y con todas las alcaldías. Entonces, me parece que buscar las reuniones necesarias con los diputados locales de otras entidades, pues sería muy bueno, porque también estaríamos armonizando nuestros ordenamientos jurídicos, no solamente de la ciudad, sino también de los estados aledaños. Entonces, pues yo creo que va a ser algo bastante importante, ¿no? Inédito, y pues lograr legislaciones conjuntas sería fundamental, porque así ya no sería me voy a Morelos, al final ya no me van a hacer nada, ¿no? O me voy al Estado de México, a lo menos es menos complicado, ¿no? Pues ahí está el asunto de las verificaciones de los coches, como ejemplo. Muchos van a otros estados pues porque es menos difícil que aquí en la ciudad. Entonces, si nosotros armonizamos, pues sería algo extraordinario. Habla justamente del tema de armonizar, ¿no? Que es justamente lo que se acaba de dar con una iniciativa recientemente aprobada. Sí. ¿Hay algunas más que se vayan a buscar armonizar con el nivel federal? Muchas. Tenemos ordenamientos jurídicos que tenemos que armonizar, no solamente con lo federal, a lo interior de nosotros mismos en la propia ciudad. Por ejemplo, la ley de participación ciudadana. La tenemos que armonizar con la ley de pueblos y barrios originarios, ¿no? Okay. Con la ley condominal también, por ejemplo. Entonces, sí tenemos todavía un reto bastante interesante e importante para poder dotar de instrumentos jurídicos a la gente, pero también a los órganos de gobierno. Lo pregunto porque justamente esta armonización que se dio con la ley pasada generó que la oposición, algunos actores políticos, pues generaran ahí un cierto conflicto, ¿no? Entonces, ¿usted consideraría que se prevé un panorama así para cada uno de estos escenarios? Yo espero que no, por el bien de la gente, ¿no? O sea, ni siquiera de los diputados y de los partidos políticos o los compañeros de la oposición. Yo realmente espero una altura de miras pues bastante elevada, porque al final del día todas y todos los diputados estamos aquí para servirle a la gente, no para servirnos de la gente, que es totalmente distinto. Y ocupo como ejemplo esto que tú mencionas. El jefe de gobierno mandó una iniciativa al Congreso de la Ciudad para poder armonizar la Constitución Federal en el artículo 27 constitucional con la Constitución de la Ciudad de México en el artículo 3, que habla sobre la propiedad privada, ¿no? Que no fue más que equiparar nuestros ordenamientos federales con el local. Y entonces imagínate tú que de repente una adulta o un adulto mayor, por mala información, se le diga, no, te van a quitar tu casa, tu terreno, tu bien, que toda la vida has trabajado para tenerlo, ¿no? Pues obviamente la ciudadanía prende sus foquitos y dice, no, espérate, ¿no? Ya me lo van a quitar. Cuando la realidad es que
esa suposición, ¿no?, le causa a la persona pues un malestar, ¿no? Hasta se pueden enfermar las personas de tener la incertidumbre, ¿no?, de lo que pueda pasar. Entonces, no puede ser que por un tema político o que quieran utilizar de manera política ocasionemos un daño mayor a la población, porque además esta armonización que hicimos no la votó solo Morena. La votamos todos los partidos políticos representados en la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad. Por eso es fundamental que la oposición, como se los decía en la mañana, entiendan que hoy este pueblo de esta hermosa ciudad ya despertó, ya no es lo mismo, ya no se van a dejar engañar, y aquí estamos las diputadas y los diputados de la transformación para dar la cara y para informar de manera veraz y verídica, y pues ustedes también, que les pedimos su ayuda para esto. Es decir, que para la ciudadanía el llamado sería a informarse. Sí, mira, el Congreso de la Ciudad, yo en la legislatura pasada que llegué, yo dije, pues es un edificio bien bonito, ¿no? Blanco, chulo, precioso. Pero si en ese edificio hay gente, tiene vida. Entonces yo les invito, vecinas, que si ustedes tienen alguna duda, vayan al Congreso. Nosotros vamos a estar ahí con las puertas abiertas para decirles, miren, si es así, no es así, esta es la propuesta, ¿no? Y que no se utilice a la gente con fines políticos, eso es el llamado. Por eso yo decía en la mañana, ojalá la oposición haya aprendido la lección de esta elección y cambien el rumbo de cómo hacer política por su propio bien. Pero si no quieren, digo, pues no pasa nada. Acá vamos a estar siempre dando la cara de frente. Hablaba de que están las puertas abiertas del Congreso capitalino, sí, pues para la ciudadanía, ¿no? Para todos. Pero también refería que, pues básicamente los legisladores irían también a informar. Sí, fíjate que a mí me funcionó. Yo estuve presidiendo la Comisión de Participación Ciudadana y yo decía, ¿cómo hablamos con la gente? ¿Cómo transmitimos información? Y nos dedicamos a hacer foros sobre participación ciudadana, sobre presupuesto participativo. Hicimos 32 foros. Fuimos a todas las alcaldías, a todas sin excepción, hasta las que nos gobernamos, para que no digan, a todas las alcaldías, a platicar con la gente. El Parlamento abierto lo queremos transformar, es decir, que no solamente el Parlamento abierto se diga y nos quedemos encerrados ahí en el recinto legislativo, en el Congreso, sino que salgamos a la calle, a las 16 alcaldías, a los espacios públicos, a platicarle a la gente sobre lo que viene, sobre lo que estamos haciendo y sobre las reformas que se tienen que consultar a la ciudadanía. Y eso te da la posibilidad de escuchar, pero también de transformar lo que la propia ciudadanía está diciendo. Entonces, hoy el Parlamento abierto es abierto de a de veras, pero además afuera y en la calle. Claro. En esta disposición de las y los legisladores de escuchar a la ciudadanía, pues también yo pienso que ustedes ya cuentan como Morena, como con la bancada en general de aliados, con una agenda, ¿no? Sí, ya tenemos una agenda temática, ¿no?, que hicimos a partir pues de lo que hoy está pasando, por ejemplo en el tema de movilidad, como por ejemplo también en el tema de agua, como por ejemplo también en el tema de género. O sea, nuestra agenda parlamentaria está construida en diversos ejes, muchos de ellos encaminados o a la par de la propia agenda del gobierno de la ciudad, otro tanto también del gobierno federal, como la reforma al Poder Judicial. Entonces, en eso va nuestra agenda, y acompañar, por supuesto, que también a los alcaldes de la transformación en cada una de las alcaldías, porque cada una es un mundo chiquito, distinto y diferente, ¿no? Entonces, nuestra agenda está nutrida. Y pues también la verdad es que mucho es de la opinión de los diputados que regresaron de hacer campaña y me dicen, ay, es que a mí me dijeron que en tal colonia pasaba esto y lo queremos. Habla también, por ejemplo, en Tlalpan de unidades habitacionales, ¿no?, de los ordenamientos que tenemos que modificar. También habla de nuestros pueblos originarios, armonizado con el tema federal, pero también el de la ciudad, que es prioritario tanto para nuestra presidenta como para nuestra jefa de gobierno. Entonces, no, es un tema enorme, grande, ¿no?, lo que tenemos que hacer, pero estamos listos, con ganas y con ánimo de que todo salga bien.
Precisamente hablando del plan de ordenamiento, Otro. ¿cómo se va a dar ese tema? Pues el plan de ordenamiento territorial tiene que estar primero, antes que todo, platicado, consensado con la gente. Y es un ordenamiento que es necesario, es súper necesario el plan de ordenamiento y el plan general, ambos. Es súper importante, porque eso nos va a ayudar también a buscar alternativas de solución, por ejemplo, para los asentamientos humanos. A mí no me gusta decirles irregulares, porque la gente vive por necesidad, ¿no? Entonces tenemos que regular que ya no siga creciendo la mancha urbana. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues tenemos que meternos al plan general y al plan de ordenamiento, el programa de ordenamiento, para que después en cada alcaldía se hagan los planes parciales que va a delimitar las chelerías, los bares, los edificios, los asentamientos, las unidades habitacionales, los fraccionamientos. Híjoles, una gama tan importante de temas que tenemos que platicar ahí. Entonces, en mi caso, ¿no? Por eso digo que es súper importante lo que caminamos en el territorio. En mi caso, en Tlalpan, yo voy a proponer que se conceptualice las colonias cerradas, que no son unidades habitacionales, tampoco son fraccionamientos, y al final del día son personas que viven dentro de una colonia, pero que se complica mucho la dotación de servicios porque están cerrados, ¿no? Pero pues también pagan impuestos. Entonces, así como este ejemplo, hay una gama muy importante de temas solamente en el plan general y en el plan de ordenamiento. Bastante amplio todavía lo que queda. Muchísimo, ¿no? Pues haciendo un pequeño balance de este panorama que expone, ¿cuáles serían las prioridades, digamos, para Morena, PT, PBM? Creo que lo más importante, lo que nos queda de aquí a diciembre, que es los primeros meses de la gestión de este tercer congreso, presupuesto suficiente para las grandes acciones de gobierno planteadas sí por la jefa de gobierno, sí también por la presidenta, pero también en las alcaldías, y que la gente vea que realmente se está transformando su colonia, su pueblo, su barrio, su unidad habitacional, ¿no? Aprobar, por supuesto que también la creación de las nuevas secretarías, y también entrarle al tema de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Y a la par de esto, pues las iniciativas que las y los diputados quieran proponer también van a estar en el centro de nuestro trabajo. La reforma al Poder Judicial, pues, ¿cómo se va a abordar desde el Congreso de la Ciudad de México? De manera muy responsable, pero la verdad es que 36 millones de votos nos respaldan, ¿no? Y vamos a aprobar la reforma al Poder Judicial, no como un tema que tenga que ver solamente con Morena, con el PT y con el Verde, no. La gente allá afuera, yo en Tlalpan llevo como 10 foros sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, y en todos esos foros la gente dice sí a la reforma al Poder Judicial, por muchas razones, pero la principal es que ya nos cansamos de los privilegios de unos y que no haya administración y procuración de justicia equitativa para todas y para todos. Perfecto, Xochitl, pues muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti. Muchas gracias. ¿Algún mensaje, alguna información que quisieras compartir? Pues que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan en la página del Congreso de la Ciudad de México. Yo siempre lo he dicho, lo voy a decir, no hay mejor juez, no hay mejor jueza que la propia ciudadanía, que vea lo que estamos haciendo, pero también lo que dejamos de hacer. Y en verdad, los esperamos con mucho gusto en el Congreso. Esas puertas están abiertas para todas y todos ustedes, porque además es la casa del pueblo. Muchas gracias. Gracias a ti.